La acta de las sesiones 140, 147 y 148 quedan a disposición de los diputados y las diputadas integrantes de la comisión. Las actas de la sesión 144, 145 y 146 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada dará lectura de cuenta que no hay. La tengo. Ah, ya, perfecto, ya. Sí, ya. Se ha recibido un oficio de la ministra secretaria general de Gobierno mediante el cual informa los gastos y distribución del avisaje estatal del año 2019. El documento fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. También hay un oficio en la Contraloría General de la República, mediante el cual indica que el decreto 150 de 2019 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del reglamento de la ley 21046, fue ingresado para su control preventivo de legalidad. No obstante, fue retirado por el propio servicio mediante oficio ordinario 4951 el 9 de abril del presente año. Oficio del presidente de Anatel sobre la participación y colaboración realizada por el Colegio de Profesores en el canal TV Educa, en los términos ofrecidos en la comisión. Indica que desde la implementación y puesta al aire de la señal, Indica que desde la implementación y puesta al aire de la señal, el equipo editorial y ejecutivo se ha reunido con distintas instituciones y organizaciones que han manifestado su interés en colaborar, como el Colegio de Profesores, a quienes se les informa periódicamente la parrilla de programación de TV Educa y su actualización, al menos 2 veces por semana. Este documento también fue remitido al correo de los diputados. Oficio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Fomento de la Música Nacional y de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, mediante el cual informa la ejecución del presupuesto 2020 del Fomento de la Música. Este documento también fue enviado por correos electrónicos. Moción de los diputados Labra, Alarcón, Barrera, Díaz, Daniel Núñez, Telier y de las diputadas Hertz, Marzán, Santibáñez y Vallejo, que declara patrimonio material y cultural del Estado los bienes inmuebles destinados al uso de Televisión Nacional de Chile, esenciales para el desarrollo de su función pública. Boletín número 13.628-24. Solicitud de audiencia del señor Alejandro Aguirre para exponer la destrucción, saqueo y vulneración de los sitios históricos en la región de Tarapacá, vulnerados por la inconsistencia de la comunidad, siendo los más afectados los de la Guerra del Pacífico del año 1879 y los de la Revolución de 1891, que están siendo destruidos, saqueados, depredados por buscadores de piezas históricas. Por último, hay un correo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra y el subsecretario a esta sesión por motivos de agenda. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Macarena. ¿Alguna observación sobre la cuenta? ¿Qué haríamos con la respuesta que nos dio la Contraloría acerca del...? Es que ya oficiamos. Ya oficiamos a la Subtel también, sí. Ya, esperamos la cuenta. ¿Algún diputado tiene varios? Diputada Martán. Yo también. Gracias, presidente. Dos cosas. Bueno, primero saludarlo a usted, a todos los presentes, a Renzo González que se incorpora. Tengo varios, pero antes de varios específicos, pero antes quiero leer una declaración pública, que es mía. Quiero compartirla con ustedes. Es con respecto a un video que anda circulando en las redes sociales con mi imagen, indicando el respaldo a un proyecto que supuestamente avala la pedofilia. Informamos que presentaremos un recurso de protección y nos querellaremos contra todos quienes resulten responsables de su producción y difusión, para que sean sancionados y sea bajado de todas las plataformas, ya que entrega información falsa y malintencionada por la que he sido gravemente insultada y amenazada. Respecto al proyecto que presentamos, es totalmente falso que busquemos derogar la pedofilia o la violación. Es falso que se busque entregar beneficios a quienes cometan estos delitos.
Nos parece insólito que alguien pueda pensar que presentamos algo tan aberrante como lo que se ha difundido. No más desinformación malintencionada que lo único que hace es dañar mi imagen, es dañar a la comunidad, mi persona, mi honra, mi trabajo, cuando siempre lo que he buscado es ir en protección y beneficio de la comunidad. Muchas gracias, presidente. Ese es el comunicado que yo quería compartir. Y dentro de los puntos varios hay unos temas que quiero plantear que, bueno, ya han pasado más de 100 días con respecto a toda la crisis que se está viviendo, el 8 de julio, hoy día 8 de julio. Y bueno, las organizaciones sabemos que han estado súper, valga la redundancia, organizadas, reuniéndose de distintas formas, haciendo campañas sociales, elaborando propuestas colaborativas y manifestando siempre que no han sentido un apoyo concreto de parte del Ministerio de las Culturas y el Patrimonio. Ellos desarrollaron un texto que es contundente, que se llama Plan de Emergencia y Reactivación Cultural, que lo redactó la Coordinadora Intersectorial Cultural de Emergencia, la que sigue sumando organizaciones y agentes de trabajo. Este plan propone 15 medidas. ¿Ya? Hay varios colegas que tengo entendido que tienen ese documento en sus manos y sería importante que pudiéramos promover dentro de las comisiones de Hacienda, Economía y Trabajo con el objeto de dar respuesta a corto y mediano plazo con respecto a la situación que sigue viviendo el sector. Lo otro también me gustaría preguntar en relación a unos temas, consultar u oficiar, si es posible, a la comisión, desde la comisión, del Ministerio de las Culturas respecto al abrupto cierre de los fondos de emergencia en cultura, dejando muchísimos proyectos afuera y sin ser evaluados. También me gustaría ver la posibilidad de citar al director nacional de Corfo por el lanzamiento del concurso Corfo Factoría Impulsa 2020. Años anteriores esto se llamó Corfo Factoría Audiovisual, ya que la convocatoria de este año sufrió una reducción en casi un 80% respecto de los montos del concurso anterior. Hace una semana el ministro Palacios indicó a Corfo como agente de la reactivación económica del sector, y las acciones van en sentido absolutamente opuesto. Y tercero, me gustaría ver la posibilidad, si es posible, de que nosotros desde la Comisión de las Culturas, las Artes y el Patrimonio pudiésemos, que está dentro de nuestras facultades, desarrollar un proyecto de resolución dirigido obviamente al presidente de la República, donde se pudiera solicitar que le dieran más facultades al Ministerio de las Culturas para entregar apoyos y subsidios al sector. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. ¿Algún otro diputado o diputada quiere...? Perdón, el diputado Díaz tiene... Gracias, algo presidente. Primero que todo, saludar a todas y todos los invitados, saludarle a usted y al resto de los diputados y diputadas. Solidarizarme con la declaración pública que ha hecho la diputada Marzán. A mí me ha llegado copia del video de gente que se queda con lo que aparece en el video y evidentemente ahí hay un intento malintencionado de tergiversar la realidad. Yo creo que esto se vincula con la conversación que tuvimos a propósito de la concurrencia del CNTV a esta comisión sobre las fake news y el intento de intoxicar a la opinión pública con la manipulación de la información. Así que me solidarizo con ella porque me imagino lo que ha significado en un mundo de haters, ¿no? De redes sociales donde hay gente que se dedica a hacer bullying. Así que me solidarizo con ella. Y lo segundo es que también comparto lo que ha planteado la diputada Marzán respecto de la invitación del director nacional de Corfo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, porque efectivamente se lanzó este fondo audiovisual de Corfo, que históricamente había tenido del orden de los 1.200 a los 1.500 millones de pesos. Sin embargo, para el año 2021, la base que se lanzaron ahora, no alcanzan a los 240 millones de pesos. Entonces, evidentemente, claro, es una buena iniciativa que vamos a tener un IFI audiovisual, pero son recursos claramente muy escasos para una industria que lo está pasando muy mal y que lo va a pasar muy mal después también en la pospandemia. Entonces, yo creo que sería bueno tener una conversación con el vicepresidente ejecutivo de Corfo para ver la posibilidad de
aumentar significativamente estos recursos. Y un último tema es, a propósito de la reunión de esta comisión con la Comisión de Hacienda, ahí se había acordado oficial, y no sé si al final lo que firmamos ayer era el oficio. Era un oficio que lo estamos firmando independientemente los diputados. Perfecto. Y diputadas de la... Yo quisiera pedir entonces el acuerdo de la comisión para enviar un oficio específico dirigido al ministro de Hacienda para que informe a esta comisión cómo beneficia al sector cultura, concretamente, toda vez que yo sigo pensando que el mejor mecanismo en estas condiciones de subsidio directo, esos 25 millones de dólares contemplados en el acuerdo que suscribió el gobierno con algunos partidos para el marco fiscal de la pandemia. 20. ¿20 millones? 20 son. Bueno, pongamos 25. Sería mejor. Entonces, sería un oficio al ministro. Por los 20 millones de dólares que están en el acuerdo que firmaron algunos partidos de la oposición. Y la invitación al director ejecutivo Corfo. Vicepresidente. Ya. Entonces, ¿acordamos esos dos asuntos? ¿Alguien se opone? ¿De acuerdo? Diputada Marzán. ¿Está pidiendo la palabra? Ya. La diputada Santibáñez está tratando de entrar y dice que tiene un mensaje que no le dice que no puede, no la autoriza. Sí, era eso. Perdón, presidente, era justamente eso que la diputada Santibáñez estaba tratando de entrar. Perfecto. La gente tendrá que solucionar ese asunto. Diputados y diputadas, dejamos un oficio que era el cumplimiento de lo que tuvimos en la reunión de las Comisiones Unidas como un nuevo acuerdo en Hacienda para poder votarlo ese día. Deberá estar en sus correos. Quería saber si le llegó a todos los integrantes de la comisión para que lo pudieran firmar. Diputado Hernández, ¿le llegó el correo? No hay respuestas. Ya, seguimos entonces con la cuenta. En todo caso les voy a leer el oficio para los que no lo conocen. Está dirigido a Matías Acevedo Ferrer, director de presupuesto del Ministerio de Hacienda. De nuestra consideración, a raíz de la información entregada por la Dirección de Presupuestos el día lunes, déjame ver si puedo cambiar ahí está. El día lunes 26 de julio del 2020, la sesión de las comisiones de Hacienda y de Cultura, Artes y Comunicaciones Unidas, que tenía por objeto tomar conocimiento de la situación que trabajadores y trabajadoras del sector en relación a la reducción de los presupuestos para las actividades culturales a consecuencia de la pandemia, de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, como asimismo de las reasignaciones presupuestarias y gastos que afectan a las personas que trabajan en el ámbito de las culturas y las artes. Los firmantes, miembros de ambas comisiones, solicitamos lo siguiente: que la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2021 no incluya recortes al presupuesto del sector de las culturas, considerando la importancia que este tiene
para el desarrollo y la vida espiritual del país. La alta contribución económica que producía y el escaso presupuesto históricamente asignado, el 0,37% del total de recursos de la ley de presupuesto del 2020. Eso está firmado por Daniel Núñez Arancibia, presidente de la Comisión de Hacienda, Amaro Labra Sepúlveda, presidente de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones, y por varios diputados que estaban en la sala. Estaba esperando más firmas para que sea más contundente y mandar el oficio. Eso sería, están informados de los que quieran, lo pueden hacer vía oficina virtual, parece. No es la oficina virtual, tienen que mandar la firma y hacer mención al oficio para que sean incluidas sus firmas. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto. Los invitados lo hicimos ingresar ya, ¿cierto? Macarena. Los invitados están presentes. Ya, muchas gracias. La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que dispone la difusión obligatoria y gratuita de programas educativos a través de los canales de televisión de libre disposición y de radioemisoras regionales o locales durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en razón de la pandemia COVID-19, boletín 13.440-24. Para el estudio del proyecto asisten el presidente del directorio de Anatel, señor Ernesto Corona Bozo, al que le damos la bienvenida, junto al secretario ejecutivo don Juan Agustín Vargas, que también es bienvenido. El segundo, continuar con el estudio de la ley, del proyecto de ley que establece el plan de ayuda a los trabajadores y trabajadoras de la música nacional durante el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia COVID-19, boletín 13.539-24. Para el estudio del proyecto asisten el presidente del directorio de Anatel, el señor Ernesto Corona Bozo, y el secretario ejecutivo Juan Agustín Vargas. Asimismo se encuentra invitado el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Secretaría de las Culturas y las Artes Anfucultura, señor Jorge González San Martín. Bueno, dando la bienvenida a todos los diputados y diputadas y a nuestros invitados y al diputado Boris Barrera, que es el autor del segundo proyecto que trataríamos. Tiene la palabra el presidente del directorio de Anatel, el señor Ernesto Corona. Don Ernesto, su palabra. Ahora sí. Buenos días, presidente. Buenos días, diputados. Agradezco la invitación. Me refiero, en primer lugar, al proyecto de difusión de la música. Este proyecto, que propone una vía de solución a la crisis que está viviendo el sector artístico del país, yo quiero decir que entiendo las motivaciones del proyecto, pero me gustaría señalar algunos antecedentes para que la comisión los evalúe. Los canales de televisión no son ajenos a la crisis que está viviendo el país en este momento con motivo del COVID. Nosotros tuvimos en la última año, hemos tenido una baja de los ingresos en los canales del orden del 40% respecto a un año normal. En algunos canales un poco más, en otros canales un poco menos, pero es masivo.
Y esto ha significado que haya una creciente cesantía entre los trabajadores de la televisión. En los últimos 2 años han disminuido los trabajadores entre 2.000 y 3.000 trabajadores menos porque los canales han enfrentado fuertes pérdidas. O sea, creo que si bien es cierto que los trabajadores de la música están con problemas, también debiéramos preocuparnos de qué pasa con esta actividad que es fundamental, porque son los canales de televisión abierta los que tienen la interacción con la comunidad, las que mantienen la información vigente de lo que pasa en el país. Respecto a la recaudación de música, obviamente si hay un 40% menos de ingresos, lo que se recauda por concepto de derechos de uso de la música disminuye en igual proporción. Ahora bien, en lo que dice relación con el uso de la música en los canales de televisión, nosotros tenemos desde el año pasado firmado un convenio que es ampliamente satisfactorio tanto para la Sociedad Chilena del Derecho de Autor como para nosotros, que tiene una vigencia de 9 años hacia adelante, en que hemos establecido los criterios con que se recauda, los montos y sobre todo cómo se distribuye. En el caso específico de la música, es algo accesorio a la actividad nuestra, que es fundamentalmente visual. Y en esa materia, la música que se elige va en función de las imágenes que se tienen que proyectar y es eminentemente subsidiario al respecto. Y por lo tanto, no es fácil poder decir, mire, vamos a poner más música de una de otra, porque va en función de las imágenes. Y en algunos casos se usa muchísima música nacional y en otros casos no, porque vienen imágenes desde afuera, como es el caso de todo el material internacional que emitimos, que no podemos modificar. Eso es cuanto yo puedo decir en materia de música, del proyecto de la música. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, estoy disponible. Sí, sí, sería bueno que fuéramos preguntando inmediatamente. Diputado Barrera. Gracias, presidente. La pregunta es, bueno, primero que nada, saludar a todos los invitados, invitadas a la sesión y a todos los diputados también y diputadas que están presentes aquí y los que están telemáticamente, y a los funcionarios también que hacen posible la sesión. Quería preguntarle al señor, y a través de su intermedio, señor presidente, cuando habla de que tienen un acuerdo con la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, y habla de varios aspectos y dice también de la distribución. Cuando se refiere a la distribución, ¿se refiere a la distribución de lo que generan como ingreso? ¿También ustedes tienen un acuerdo en relación a eso? Esa es la pregunta, presidente. Nosotros, presidente, perdón. Sí, adelante. Presidente, por su intermedio, la distribución la fija la SCD. Entiendo que nosotros entregamos lo recaudado, entregamos información y ellos distribuyen de acuerdo a una normativa que tienen legal. Es facultad de ellos cómo distribuyen, nosotros no tenemos ninguna participación en esa materia. El acuerdo nuestro es cuánto pagamos y cómo pagamos, y punto. ¿Algún otro diputado o diputada? El diputado Alarcón tiene la palabra. Ahí está, gracias, señor presidente. La pregunta que no estamos muy informados, pero a mí me llama la atención que hay un convenio con la SCD
eso implica una zona, o sea, una cantidad fija de dinero, y si hay un convenio, o sea, uno entiende que se le paga a la SCD de acuerdo al uso de determinados compositores. No sé si procederá que nos contara un poco cuál es ese convenio para poder informarnos. Eso. Don Ernesto, tiene la palabra. Presidente, contesto al honorable diputado Alarcón. Nosotros tenemos un convenio en que la Sociedad Chilena de Derecho de Autor y los canales de televisión establecen los criterios por derechos de uso de la música. Dentro de eso, pagamos según un porcentaje de la recaudación que hace el canal en venta publicitaria. El convenio tiene una duración, fue firmado el año pasado, tiene una duración de 9 años, con la idea de establecer situaciones seguras y estables para el mejor funcionamiento tanto de la SCD como de los canales de televisión. Nosotros entregamos una información respecto a la música que se usó y ellos distribuyen en base a pautas internas que tienen establecidas. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos de cómo distribuyen esta plata. No hay un fijo, es todo variable, por lo tanto, si recaudamos 100, repartimos sobre 100, si recaudamos 50, repartimos sobre 50, y por eso que les señalaba que efectivamente están afectados ellos y nosotros, porque nuestra recaudación ha caído en un 40% respecto a los años normales. Muchas gracias, don Ernesto. Pero en todo caso, como es proporcional, no habría mayor cantidad de daño en realidad al distribuir el dinero, porque si baja la recaudación es porcentual. O sea, no habría daño ahí en agregar un 20% de la música chilena, si es que fuera así, Ahí, en términos de la recaudación. ¿Es así o no, don Ernesto? presidente, no hay daño en términos de recaudación, pero sí hay un daño en términos de producción, porque si nosotros pagamos no por uso de música directa solamente, pagamos por todo lo que tiene música en nuestra programación. Se paga por las tandas de los noticieros, se paga por la música que llevan, se paga por la música que llevan las teleseries, que llevan los programas internacionales. Y hay una parte que nosotros no controlamos, o sea, lo que viene está hecho, no lo podemos cambiar. Nosotros entregamos fundamentalmente video y la música es un complemento. Lamentablemente hace mucho rato que los canales de televisión no tienen capacidad para hacer programas musicales directos locales. Ahora, efectivamente, no hay daño, pero sí hay un grave problema en cómo se maneja esto. Y es gravísimo, porque habría que entrar a armar sistemas especiales que no están en la mano hacerlo fácilmente o casi imposible. Ok, y en términos de lo que produce la música que está incluida dentro de la publicidad, por ejemplo, eso también Todo se cuenta para los efectos de la recaudación. Hay todo un sistema que yo no soy experto, pero la gente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor tiene una larguísima experiencia y en la negociación se establecieron los criterios y las pautas, cómo se usaba para fijar los márgenes de lo que corresponde pagar. Son ellos los que tienen que darle a ustedes las explicaciones de cómo reparten. Ahora, es una sociedad de recaudación histórica, la más antigua que hay en el país, y yo creo que ellos manejan bastante bien su actividad y son gente seria. Y bueno, corresponde a ellos
explicarles cómo lo hacen. Ahora, ellos tienen recursos que pueden redistribuir, y si la ley no se los permite, bueno, una de las facultades que tendría el Parlamento de darles derecho a redistribuir excedentes de una manera u otra, pero no nos corresponde a nosotros. Perfecto. Claramente. Gracias. El diputado Barrera quería preguntar. Gracias, presidente, a través de su intermedio. Los recursos que ustedes pagan por derecho de autor, pagan por el total de la música que reproducen, o sea, nacional e internacional. Todo en un mismo acuerdo. No se paga al extranjero por música internacional, sino que se le paga todo a la SCD en este caso, ya sea música nacional o internacional, ¿cierto? Sí, pero yo no... Presidente, por su intermedio, efectivamente, nosotros pagamos por el total de la música que usamos de acuerdo a un convenio que si a ustedes les interesa, yo creo que lo pertinente es que vean los antecedentes a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Hay cláusulas de confidencialidad en el documento, pero en términos generales puedo decirles que se paga por el total, y la que distribuye es la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, de acuerdo a los criterios que hay en esta materia, de acuerdo a la legislación, y a su vez a los convenios que ellos tienen con los que le han cedido sus derechos autorales para cobrar los derechos directos y conexos en esta materia. Muchas gracias, don Ernesto. ¿Se podría referir ahora al segundo, al otro proyecto, el proyecto el de la franja obligatoria y gratuita en programas educativos a través de los canales de televisión de libre recepción y de las radioemisoras regionales? ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Bueno, yo tengo mi opinión, ha sido ya dada reiteradamente frente a otros proyectos parecidos. Suponer que la industria de la televisión, que está enfrentando una crisis aguda, reitero, de 40% de menos de ingresos, esté en condiciones de ceder espacios gratuitamente, sin ningún tipo de compensación, es, a mi entender, abusivo, discriminatorio, y que además no cumple el objetivo que ustedes, con los objetivos que ustedes tienen por delante. Poner a la televisión abierta a transmitir en tandas simultáneas durante las horas que se proponen en el proyecto, atenta a nuestro juicio con la libertad absoluta de programación y con el derecho que tiene la gente de elegir. Ahora, nosotros hemos hecho un esfuerzo para responder frente a la emergencia y hemos creado un canal especial que ha sumado todas las señales más el cable, todas las señales abiertas nuestras, más el cable, que se llama TV Educa Chile, que ha sido calificado por la gente con una alta aprobación, 80 y tantos % de gente ha dicho que es muy bueno, y que tiene una elevada sintonía. Ahora, suponiendo que hiciéramos esto, ¿quién va a dar estas clases gratuitas? ¿Dónde está el material para hacer esto? Yo les digo que en el canal TV Educa Chile, con mucho esfuerzo, juntando toda la industria, con mucho esfuerzo logramos mantener una programación adecuada para los niños. No existe, ni en el Ministerio de Educación, en ninguna parte, las condiciones de hacer una programación masiva. Ahora, la industria de la televisión no está en condiciones de que le pongan más carga. Y resulta, a nuestro juicio, sorprendente que la única actividad, junto con las radios, que es gratuita, tenga estas cargas. Y hay infinidad de medios digitales
que están en muchísimas mejores condiciones que nosotros, que no contribuyen en nada a este tipo de cosas. Por ahí escuché en una cuenta, Sí. por ahí escuché en una cuenta que daban, mientras esperaba que me dieran la palabra, respecto a situaciones que son graves respecto a los medios digitales, que no están sujetos a ningún control, no tienen, no dependen del Consejo Nacional de Televisión, no tienen ninguna de las cargas que tenemos nosotros, y nosotros entregamos gratuitamente nuestra programación a la gente. Así que bueno, yo me manifiesto absolutamente en contra, creo que es discriminatorio y abusivo esta nueva carga, una de las tantas que se le han colocado en los últimos tiempos a la televisión abierta. Gracias, Ernesto. Yo quería hacer una pregunta, a pesar, porque mencionó el canal TV Educa Chile. ¿Se ha logrado coordinar con el Colegio de Profesores y la Defensoría de la Niñez para ver los contenidos del programa? A ver, presidente, usted me mandó un oficio que yo se lo contesté el día lunes, que le doy cuenta de cómo ha funcionado TV Educa. En ese oficio le señalaba que con el Colegio de Profesores yo personalmente hablé con el presidente del colegio y con posterioridad el presidente del colegio se juntó con sus asesores, 2 personas más, con la gente del comité editorial de Educa Chile. Discutieron, propusieron cosas, pidieron algo que no era posible, y lo explico aparte, y quedamos de mantener abierta la colaboración. Al Colegio de Profesores se le envía toda la semana la programación de TV Educa Chile y estamos abiertos a recibir sus sugerencias programáticas sin ningún problema. Con la señora Patricia Muñoz mandó un equipo a hablar con el comité editorial del TV Educa Chile, nos entregó una minuta de 10 carillas con sugerencias y observaciones. Nosotros contestamos esa minuta de 10 carillas, que se la puedo hacer llegar a la comisión, y recibimos, se la mando sin problemas. Hoy día la tiene aquí la secretaría de la comisión, y la señora Patricia Muñoz nos contestó agradeciendo lo que habíamos contestado, nuestra respuesta, y manifestando su complacencia por las cosas que estábamos trabajando. Simultáneamente le puedo mandar, por lo demás está en la respuesta que le envié sobre el Colegio de Profesores, nosotros trabajamos con el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio del Deporte, el Parque Metropolitano. Es una lista de 30 organizaciones con las que tenemos reuniones bilaterales para recibir sus sugerencias y aportes de programación. No existe en este momento un canal de televisión cultural dedicado a los niños en que haya más participación de la comunidad que esta. Hay por lo menos 30 organizaciones que están teniendo participación activa. Ahora, lo que no podemos hacer, y eso quiero dejarlo claro, que la decisión final de la línea editorial nos corresponde a nosotros, porque legalmente es así y la responsabilidad final es mía, porque yo soy la cabeza legal del canal. Y no aceptamos que se nos impongan políticas, sino que queremos llegar a consenso. Y eso lo hemos logrado en la inmensa mayoría de los casos. Hemos tenido algunos problemas por ahí con gente que ha querido imponernos, que no es el caso de los que usted ha mencionado, pero la política es responsable, la política final la tomamos nosotros, porque somos los responsables ante la ley, que es lo que marca la diferencia entre un canal responsable como es TV Educa
y los canales digitales que no tienen directores conocidos, que no tienen nadie que responda de nada. Muchas gracias, don Néstor. El diputado Celis quería preguntar. Buenos días, por su intermedio, presidente, a todos los presentes, sin distinción si están presenciales o están virtuales. Don Ernesto, yo le quería hacer la siguiente pregunta en relación a los dos proyectos. ¿Cuál es su visión en cuanto a la incidencia en el efecto del desempleo que produciría aprobar estos dos proyectos de ley? ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el que obliga a transmitir 4 horas diarias, hay que sumarle a otros que aprobamos en esta comisión, que es por 1 hora y media, entre las 11 y 2 y media. Ya llevamos 5 horas y media. Más otro que estamos viendo en deporte, que es media hora. Ya llevamos 6 horas, 6 horas de 24, y todos sabemos que la televisión por lo normal se ve hasta las 11 de la noche, o sea, 6 horas dentro de más o menos 14 horas que uno pudiese ver en televisión. Entonces quería saber cuánto es lo que usted cree que afectaría en el tema del desempleo. Y segundo, yo quería solicitarle, por su intermedio, presidente, si me pudiese colaborar o apoyar como asociación en cuanto a si los gremios de los trabajadores pudiesen expresar su opinión, o bien invitarlos por su intermedio, presidente, acá, para que ellos nos den la visión de este proyecto, porque a veces por querer ayudar a otros vamos a terminar por perjudicar a más. Y ese es el temor que yo tengo de ambos proyectos, más allá del tema si es constitucional, inconstitucional, si es conveniente, si es inconveniente. Entonces, derechamente, don Ernesto, ¿cuánto usted cree que perjudicaría en el tema del desempleo estos dos proyectos? Muchas gracias, presidente. Gracias. Don Ernesto, su palabra. Presidente, por su intermedio, trato de contestarle al diputado. Es evidente que si nosotros tenemos que transmitir un programa gratuitamente, primero supone un costo directo, que es ceder espacio. Eso tiene dos efectos. Un efecto, que dejamos de tener ingresos en ese espacio. Y segundo, que nos genera un costo adicional porque hay que producir algo que no se hace gratis. O sea, la televisión, el costo de producción de la televisión es tremendamente caro porque es imagen y audio y hay que unir una serie de cosas para ser mínimamente eficiente. El costo de tener encendida la televisión sin emitir nada son como 500 millones de pesos la hora de todos los canales. Ese es el costo fijo que tiene la industria de la televisión. O sea, cada vez que nosotros tenemos 1 hora en los canales en el aire, eso cuesta 500 millones. La cesantía del sector es del orden, en los últimos 2 o 3 años se han ido aproximadamente, han dejado de colaborar con unas 3.000 personas directamente. Hace la semana pasada, un canal importante puso término a los contratos de 140 personas de su área audiovisual teatral, que es un golpe brutal en términos de todo lo que es la producción chilena en materia teatral. Entonces, la verdad es que yo entiendo la buena voluntad de todos los que integran la comisión de buscar salidas, pero no creo que la solución pase por este tipo de cosas. Ni tampoco me parece que se van a lograr los efectos loables de hacer educación vía la televisión, porque no es llegar y ponerse frente a una cámara para que la gente lo escuche, porque la gente tiene la libertad
de cambiar canal, y hoy día en este país hay una red de emisoras internacionales de cable que permiten a la gente irse a otra parte y con mucha facilidad. Así que, ahora, respecto a los dirigentes sindicales, me parece excelente idea que inviten a don Iván Mesano, presidente de la Federación de Trabajadores de la Televisión, porque él les podrá decir cuál es la realidad que tiene y su visión, independientemente de lo que yo pueda decir. Creo que es muy buena idea, así que ojalá lo inviten. Muchas gracias, don Ernesto. Entonces pasaríamos a la segunda exposición del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Secretaría de las Culturas, las Artes, ANFU Cultura, señor Jorge González Santibáñez. ¿Me puedo despedir, presidente? Sí, claro, si se quiere quedar también, sería espectacular. Presidente, Dígame, doña Claudia. hay palabras pedidas. Perfecto, perdón. El diputado Alarcón, disculpe, presidente, y la diputada Santibáñez. ¿Y eran para el señor Corona? Sí, Ya. al menos lo pidieron mientras estaba interviniendo él. Ya, entonces el diputado Alarcón... No me despido, presidente, me quedo. Perfecto, nos quedamos entonces. El diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. ¿Cómo está, señor Corona? ¿Cómo está, Juan Agustín? Supe que estuvo enfermo. Me alegra verlo bien. La pregunta que quiero hacer al señor Corona es: ¿qué evaluación tiene usted de la calidad de la señal de Internet, que es una variable que puede afectar a la televisión en las zonas rurales? Más todavía si estamos hablando de las clases donde yo he visto fotografías de muchos chicos que se suben al techo de la casa para poder recibir las valiosas señales de educación que la televisión implica. Pero esa es la pregunta específica. ¿Cómo evalúa usted la señal de televisión, considerando que tiene que ir también a zonas rurales? Gracias, señor presidente, muy amable. Don Ernesto, su palabra. Presidente, por su intermedio contesto a mi buen amigo, el diputado Alarcón, hombre de larga y fructífera trayectoria artística. A ver, la señal de Internet en este momento está muy afectada. Yo mismo, que no estoy en zona rural, sino que estoy en contacto con ustedes desde mi casa, cumpliendo la cuarentena, tengo mi señal con intermitencias porque todo el sistema estaba previsto para una cierta cantidad de uso y ha aumentado exponencialmente por la pandemia. Así que es una realidad que la señal de Internet tiene problemas. En segundo lugar, nosotros estamos emitiendo las señales nuestras por el aire y que es relativamente sencillo recoger esta señal. Incluso vamos a lanzar una campaña para que la gente sepa cómo puede sintonizar tanto la señal 1 como la señal 2 de la televisión abierta con facilidad. La televisión digital permite una recepción mucho más fácil y es bastante simple. Con una señal interna en hogar se puede recibir. Y en tercer lugar, en las zonas de difícil recepción y aislada, estamos repartiendo nosotros, de acuerdo a un plan convenido con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, un sistema de decodificadores que permite recibir vía satélite todas las señales de los canales más la señal del Congreso, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y esta es una materia que yo invito a la Comisión de Cultura a plantearse una discusión, un estudio, para que a través de los cores se pueda difundir estas cajitas que permiten a la gente liberarse de la dependencia de las señales pagadas, porque y es un costo relativamente bajo
y que prestaría un gran servicio a la comunidad aislada, como lo podemos comprobar personalmente nosotros, cuando hemos repartido, por ejemplo, en Curarrehue, que no recibía ninguna señal, hoy día la recibe todas las señales abiertas, más la de la Cámara y la del Senado. Y eso es de gran utilidad. Muchas gracias, don Ernesto. La diputada Santibáñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Aprovecho de disculparme con usted y con la comisión porque lamentablemente tuve un problema de conexión más que de internet y en eso quiero ser súper certera porque cuando el señor Ernesto dice que todos se han visto afectados, toda la red del tema del Wi-Fi, yo básicamente con un prestador de servicio no tengo ningún problema. ¿Ah? Pero quizás el soporte que uno tiene a través de tal empresa es el que sí tiene problemas. Yo quiero ser enfática en eso porque a través del Wi-Fi que yo tengo, no tengo en el rincón que esté, básicamente eso. Y por otro lado, el tema de estas cajitas que él menciona, que son decodificadores, cajitas para que nosotros como diputados le hablemos nuestros cores. Yo creo que por lo menos en las comunas que yo represento, hoy la necesidad va enfocada para otro sector, estamos en una pandemia, no es, creo que la petición de estas cajitas, que son los decodificadores, sea la respuesta a la ciudadanía que hoy día necesita urgentemente una franja, y en esto soy muy respetuosa al transmitírselo, pero estamos hablando de la televisión análoga y la televisión, en mi distrito, yo pertenezco a un distrito vulnerable y en algunos sectores como en San Bernardo, donde efectivamente la gente no tiene estos televisores inteligentes donde uno puede conectarse de manera simple, y es a ellos a quien va más dirigido esta franja educativa, por lo menos en todo lo que se refiere a los niños y niñas de nuestro país, que hoy día se ven sin la posibilidad de asistir a clase. Por otro lado, yo quiero preguntarle directamente, a través suyo, presidente, no directamente, a don Ernesto, ¿cuál es el criterio de repente que se utiliza, o a quien me pueda contestar, producto de entrar un poquito retrasada por esto de la conexión, no pude escuchar su presentación completa, pero el criterio para que en la franja educativa que se transmite a través de la segunda señal de cada canal que está, digamos, por televisión abierta, para poner una teleserie como Amango? Yo he seguido esta franja y créame que tiene muchas cosas positivas, las cuales aplaudo y comparto, que hay que destacarlas, sin duda, de la forma que sea que lleguen a la ciudadanía está bien, pero poner Amango, una teleserie, y en eso Carolina Marzán, a quien le debo unas palabras por su carta del comienzo, que no es el momento ahora, quizás al cierre me lo permita, presidente. Carolina Marzán y yo lo sabemos perfectamente lo que significa una teleserie, que es de entretención, efectivamente tiene que ver con la juventud de los niños, pero no precisamente lo que pretendemos yo, con mi equipo, al partido que represento, a la bancada que represento, como una forma de educar a los niños. Y ahí me parece que toma más fuerza el proyecto que presentamos junto a usted, presidente, respecto de esta franja educativa que va en directa educación, no solamente de los niños de educación básica, sino también de los niños de educación media, con profesores y todo. Quizás efectivamente puede tener un cuestionamiento si incurre en gasto o no, pero creo que es sumamente necesaria, y aquí es donde, más allá de exigir, él habló de la unidad, y esa es la unidad que yo le pido al ver quiénes son los que con criterio experto en esta materia definen quienes participan y qué contenido tienen y qué contenido no. Como vuelvo a repetir, hay cosas que destacar. Muchas gracias, presidente. Gracias. Le pediría a don Ernesto que fuera que pudiera responder rápidamente, porque tenemos otra exposición que está pendiente. Don Ernesto, su palabra. A ver, por su intermedio, trataré de contestarle a la diputada Santibáñez. Agradezco el reconocimiento que usted hace del esfuerzo que estamos haciendo. Quiero hacer presente primero que nosotros no tenemos presupuesto para la señal TV Educa Chile. Todo lo que sale al aire es fruto de las contribuciones voluntarias que nos hacen los canales y el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Televisión, etc. En materia educativa tenemos una franja específica educativa que prepara el Ministerio de Educación con la asesoría nuestra de gente experta en televisión, que va sistemáticamente.
Respecto a la teleserie a la que hace referencia la diputada, no está en mí en este momento contestarle, pero le daré una respuesta por escrito, formal, a la diputada en los próximos días. No estoy en condiciones de contestarle, así que le pido disculpas porque... Ahora, los criterios con que se elige el material son de atender las necesidades de los niños en esta pandemia, de ayudarlos a relajarse, de permitirles superar la crisis que significa el encierro. Ahora, la señal, tal como está, se ve en todo el país, tanto por las señales abiertas 2, como por una serie de empresas de cable que generosamente han subido esta señal. Pero respecto a lo específico, no estoy en condiciones de contestarle, así que le daré respuesta por escrito a la diputada. ¿Me puedo despedir, presidente? Sí, claro. Muchas gracias por haber venido. Les agradezco la paciencia y les lanzo un desafío. Y establezcamos un diálogo más allá de proyectos concretos para que todos juntos pensemos cómo ayudamos a rescatar de la manera más posible la cultura en este país que está golpeada con mayor intensidad de lo que está golpeado la gente por la pandemia. Así que muchas gracias, disposición absoluta a colaborar en esta materia. Gracias por la paciencia. Está bien, gracias. El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Anfocultura, el señor Jorge González San Martín, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a las diputadas, a los diputados, a los funcionarios de la comisión, a los invitados. Tengan el saludo fraterno de nuestra organización. También saludar a nuestros afiliados que trabajan en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, de Arica a Punta Arenas. Saludo también fraternalmente a los compañeros deportistas de Fútbol Oriente. Pronto nos volveremos a ver. Y aprovecho de solidarizar también fraternalmente con la diputada Marzán. Espero de todo corazón que esta situación prontamente se aclare y tenga una solución favorable para la diputada. Presidente, en la base del estallido social ocurrido en nuestro país a partir del 18 de octubre y del proceso de cambio social en curso, se encuentran una serie de desigualdades sociales estructurales enquistadas en el sistema social, que han colmado la subjetividad de una parte mayoritaria de la sociedad nacional, que agotada del libre mercado y de la mercantilización de derechos básicos y la consiguiente precarización de la vida, se moviliza desde hace 9 meses a lo largo de todo el país bajo la consigna de Chile despertó. La cultura también forma parte de este universo de necesidades convertidas en mercancía, en que su acceso y participación es un privilegio. Las desigualdades sociales que experimenta Chile se corresponden con la desigualdad cultural imperante en el país, donde los estudios demuestran que el origen social determina la participación en la cultura. A menor posición en la escala social, menor acceso y participación cultural. Si bien, a partir de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Estado ha asumido cierta responsabilidad sobre la actividad cultural del país, las políticas culturales y sus escasos recursos no han podido asegurar el derecho a la cultura. El Estado de Chile no invierte más del 0,4% del presupuesto público en cultura, 180.000 millones de pesos, algo así como 11.000 pesos de gasto público por habitante, cuestión que implica que 1 de cada 5 proyectos culturales que se presenta a los fondos de cultura es financiado. Es más, las políticas públicas en cultura han contribuido profundamente a la desigualdad social mediante el concurso de fondos de cultura. Este mecanismo de asignación de recursos fiscales, históricamente, no ha logrado focalizar su inversión en la población más vulnerable, siendo sus beneficiarios personas residentes de las comunas más ricas y con mayor índice del desarrollo humano de Chile, según análisis propios de nuestro ministerio. Las desigualdades del sector cultural y de la sociedad neoliberal en general se han profundizado con la emergencia sanitaria del COVID-19.
La pandemia no es un enemigo poderoso que golpea a todos por igual. Ha sido la clase trabajadora, con los sectores populares y medios, los más golpeados por esta crisis. En este sentido, los trabajadores y trabajadoras de las culturas, las artes y el patrimonio han sido un sector especialmente golpeado en virtud de sus particularidades. Dado el elevado grado de informalidad de esta fuerza productiva, que contrasta con su elevado grado de profesionalización, estos trabajadores y trabajadoras, en términos promedio, quedan excluidos de la posibilidad de acogerse a la mal llamada Ley de Protección del Empleo, como también de los sistemas de subsidios focalizados del Ministerio de Desarrollo Social. Es por eso que nuestra organización, Anfocultura, saluda el proyecto de ley que establece un plan de ayuda a las y los trabajadores de la música durante la emergencia por el COVID-19. Este proyecto, que tiene un fundamento bastante directo, aumentar la recaudación a través de mayor transmisión de música chilena, con el fin de repartir solidariamente esos recursos entre artistas y bandas afectadas por la contingencia, es una propuesta concreta para el sector en la emergencia actual. Por ende, nuestra presentación se centrará en comunicar indicaciones al proyecto presentado por el diputado Boris Barrera y aspectos críticos de la institucionalidad que debería ejecutar. Si bien el proyecto no contempla desembolso fiscal o de otros actores, sino que opera más bien como una redistribución de recursos de parte de las radioemisoras a la SCD en vez de a sellos discográficos, es importante recordar los obstáculos que tuvo la Ley de Fomento a la Música Chilena de parte de los consorcios radiales y que la tuvo varios años en tramitación. Se imponen obligaciones a las radioemisoras, inyectando recursos solo a un sector, los músicos chilenos, y a una entidad privada como la SCD, que no es objeto de ningún tipo de fiscalización estatal, además de las alusiones al incumplimiento de los acuerdos y relaciones que tienen estas entidades con las grandes empresas discográficas. Ahora bien, respecto de las propuestas para fortalecer el proyecto, es necesario encargar la tarea de entregar criterios para la creación de la nómina de beneficiarios a una institución ad hoc. Desde nuestra institucionalidad cultural se observa al Consejo de Fomento de la Música Nacional, espacio creado especialmente para revisar materias de fomento de la música. Si esto fuera así, el Consejo debería responsabilizarse del proceso de acreditación de aquellos que vivan total o parcialmente de la interpretación y ejecución, pero más importante aún, no se contemplan criterios ni procedimientos para realizar este trámite, por lo que tiene que avanzarse en eso. En cuanto a los casos especiales de prioridad que plantea el proyecto, se evidencia que no existe ninguna forma de prelación de criterios. Un ejemplo, se puede entender que tiene preferencia quien esté en todos o en la mayoría de las situaciones establecidas en el proyecto, pero no se señala qué pasa cuando existen potenciales beneficiarios, cada uno en una de estas situaciones especiales. Dado lo anterior, es importante definir criterios que permitan priorizar en lo posible según nivel de vulnerabilidad de los beneficiarios. Es importante, además, dar claridad sobre la forma en que se determinará el pago de los beneficiarios por parte de la SCD, en especial cuando en la nómina pueden ser parte autores que ya reciben recursos por concepto de derechos de autor, que tiene su procedimiento propio de pago de acuerdo a diversos criterios como número de apariciones, uso de canciones, si existen editores o hay derechos conexos, etcétera, y aquellos que no. Se traspasa un 10% de los fondos a la administradora por concepto de administración de pagos, además de un 30% máximo que ya pueden disponer por ley, y en el caso de la SCD asciende a un 23%, sin establecer ningún tipo de control sobre la efectiva destinación de esos recursos a la administración. Respecto de las sanciones, estas solamente se centran en un caso específico y al no señalarse la ley quedará al arbitrio, ¿cierto?, de lo que la entidad recaudadora pueda realizar. La alusión genérica a la buena fe y solidaridad, sin señalar sus implicancias, tiene la posibilidad de ser poco eficaz. Se podría haber señalado que esto se aplica al momento de realizar la nómina o para definir el pago entre aquellos que ya reciben recursos y aquellos que no, etc. Si bien en los fundamentos de la moción se hace alusión a los trabajadores del rubro de la música, técnicos, sonidistas, etc., estos no se encuentran cubiertos por el proyecto. Por lo tanto, estos debieran ser considerados dado su importante rol en la cadena de producción cultural de la música y en base al criterio de solidaridad del cual se apela. Nos hemos referido más arriba al potencial rol que el Consejo de la Sociedad Civil, en este caso de Fomento de la Música Nacional, podría tener respecto del proyecto de ley. Dado lo anterior, para nosotros es inevitable referirnos a los profundos déficits que este y el resto de consejos del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio
opinan respecto del desafío de democratizar las instituciones del Estado tras el estallido social del 18 de octubre y el proceso de cambio social en curso. Durante la existencia de la institucionalidad cultural, los espacios de participación de la ciudadanía, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consejos regionales, Consejo de la Música, Consejo del Libro y Consejo Audiovisual, no han representado la diversidad del campo de la cultura y las artes, excluyendo a sectores populares y medios, dado que sus integrantes, por ley, han sido históricamente designados por el presidente de la República con acuerdo del Parlamento, lo que ha derivado en la representación de una élite del campo cultural y sus disciplinas. Lejos se encuentran estos consejos de los consejos de la sociedad civil que se articulan en la mayoría de los organismos públicos, elegidos democráticamente en base a lo consagrado en la Ley de Participación Ciudadana, como es el caso del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional del Patrimonio, que sí se elige democráticamente. Esta élite del campo cultural ha definido en exclusivos espacios de diálogo ciudadano las convenciones de cultura, las políticas públicas en cultura, las cuales, a pesar de consagrar grandilocuentes relatos y objetivos, no han desarrollado ni un ápice de cuestionamiento del status quo de la institucionalidad cultural y la realidad social, ni la postergación que el sector cultura padece en la sociedad nacional, con presupuestos escasos arrojados a la concursabilidad, ni las precarias condiciones de los trabajadores de cultura, tanto en la sociedad civil como en el propio Estado, que en esta pandemia se profundiza. En el actual momento de crisis social, la representación elitaria de los consejos de la cultura se hace manifiesta y visible a los ojos de todos los ciudadanos. Ninguno de estos organismos ha sido capaz de convocar a la ciudadanía cultural y sintetizar sus demandas en una agenda de trabajo de corto y mediano plazo que se vincule con las políticas públicas. Salvo escasas excepciones personales, ninguno de estos organismos ha cumplido con el mandato incluido en la Ley 21.045, condenando las violaciones a los derechos humanos por parte de la represión policial y del gobierno autoritario, que hemos padecido inclusive los propios trabajadores del sector cultura movilizados desde el inicio del estallido social. En complemento, su aporte al plan de emergencia del sector cultural es cuestionado por los trabajadores de la música, dado que ha significado la centralización de recursos que en su momento tenían como destino las regiones que no son Santiago. Para ejemplificar, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Araucanía, que para este año 2020 tuvo un recorte aprobado por el Consejo de Fomento de la Música en su presupuesto de 30 millones de pesos, que iban a ser destinados a emplear músicos a través del Plan de Apreciación de la Música Nacional, solo recibió 3 millones en la región por un proyecto del plan de emergencia de nuestra institución. Vale decir, hubo 27 millones de pesos que los trabajadores de la música de la Araucanía dejaron de recibir. ¿Quién termina dando explicaciones para este tipo de paradojas de la política cultural? Son nuestros afiliados y funcionarios, no el Consejo de la Música, órgano que tomó la decisión de desvestir un santo para vestir otro. Por todo lo anteriormente expuesto, junto con la discusión sobre las medidas de apoyo en la emergencia para los trabajadores de la música, avanzar en la discusión sobre la democratización necesaria de los espacios de participación ciudadana del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Consejos Regionales de la Música, del Libro y Audiovisual, mediante una modificación a la Ley 21.045 que permita la inclusión en la institucionalidad cultural de los sectores excluidos históricamente, es un imperativo categórico. Para finalizar, junto con requerir a esta comisión que se avance en la tramitación de este proyecto de ley, saludamos que la comisión se haya pronunciado en contra de los recortes presupuestarios para cultura el año 2021, los cuales ya contemplan un 10% de nuestro alicaído presupuesto a través de la metodología neoliberal presupuesto base cero, que pretende seguir cargando la crisis a la clase trabajadora. Muchas gracias, señor presidente de comisión. Muchas gracias, don Jorge González de San Martín. Antes de que pudiéramos hacerle preguntas a nuestro invitado, quisiera pedirle 3 cosas. Una, ya estamos terminando la discusión de este proyecto y quería plantearles el día 16, miércoles 16 de julio, para que lo votemos en general y particular. Vamos a tratar de invitar a los trabajadores que decía el diputado Celis para la sesión de mañana o para la misma sesión esa en que votaríamos el proyecto este. Entonces abriríamos
un espacio de indicaciones hasta el día 16 que se pueden presentar, o el día anterior, el 16 puede ser. Lo otro, lo que me gustaría es que acordáramos en esta comisión solidarizar con la diputada Marzán. ¿Cómo? Es que hay unas noticias falsas que están funcionando y que la están perjudicando. Entonces, esa sería la otra cosa. Y lo otro es que el oficio que leí en la mañana va a ser medio complicado el tratamiento que le ofrecí como para adherir. Así que podríamos tomar el acuerdo y mandar ese oficio que ya está firmado por varios en nombre de la comisión. Entonces pido la unanimidad para poder mandar el oficio que pide no más recorte en cultura rápidamente con el acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo para ese oficio? Diputado Alarcón, sí. Entonces estamos de acuerdo en el oficio, estamos de acuerdo en la solidaridad manifiesta a través de una carta de la comisión a la diputada Marzán. Y lo otro, el 16 entonces terminaríamos el trámite de este proyecto, se vota en general y particular en ese día. Presidente. Perdón, sí. O sea, la secuencia es que se vota en general y de ahí se da un plazo de indicaciones, no sé. Aquí hacemos lo que el presidente dice. Claro. Sí, bueno, sí, lo que el presidente. Ok, entonces estamos, abrimos, les voy a pedir 5 minutos más, estamos a 5 minutos de la sala, así que no habría problema. Si hay acuerdo en alargar 5 minutos para que se pudieran hacer las preguntas, si es que las hay, 6, ya, 5 minutos entonces de más. El diputado Alarcón pide la palabra y la diputada Marzán, no, ya. No. ¿Algún diputado o diputada? Ya. El diputado Alarcón, entonces. Tiene la palabra, diputado Florcita Alarcón. Gracias, señor presidente. Con respecto a lo que ha expuesto Jorge González, es importante que tengamos una comunicación también, ojalá, aparte de estas reuniones. Hay cuestiones ahí, por supuesto, que conlleva toda la solidaridad que podamos entregar. Y si me da un pequeño espacio para hablar lo que le pregunté al señor Corona con respecto a la calidad de la señal de Wi-Fi, lo que yo dije ayer en la sala, hay una ley que está siendo detenida que obliga a que la Internet cumpla con un mínimo de velocidad. La señora Claudia Rodríguez puede informar acerca de que las informaciones que hemos pedido en la Subtel hay mentira, se dice una cosa y se comprueba otra. Me gustaría que la señora Claudia pudiera expresar lo que yo le adelanté aquí a la sala, por favor. Gracias, diputado Alarcón. Yo solidarizo con su campaña. De todas maneras, voy a empezar a traer letreros y a seguir hinchando por que esa ley salga pronto. El diputado Verdesi quería hacer una pregunta. Solamente quería solidarizar con Carolina Marzán. Solamente, presidente, solidarizar con Carolina Marzán. Me consta su trabajo en mi distrito por la gente y lo interesante que es su mensaje a través de la actuación como una forma de enseñar. Yo he visto trabajo que ha hecho con la Municipalidad de Quilpué y naturalmente que creo que ella hace muy buen trabajo en ese sentido y todas las campañas que hacen contra ella solamente la fortalecen como una muy buena diputada. Eso pues sí. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado que quisiera manifestar? Bueno, quisiera agradecerle a don Jorge González San Martín, a don Néstor que ya se retiró. Presidente. Sí, perdón. Si me permite,
por su intermedio, es importante considerar en la discusión del proyecto de contenidos para medios de comunicación la participación de los profesionales de nuestra subsecretaría. Nosotros tenemos, por una parte, el archivo del CENTEX, que es el Centro de Extensión de Valparaíso, con un repositorio de material educativo de, no sé, 20 años, 20, 25 años. Si sumamos a eso los proyectos de fondos de cultura que han estimulado la producción audiovisual educativa en esa línea, creo que tenemos un material muy valioso que creemos que no ha sido del todo considerado. Ahora, qué pena que se fue el señor Corona, porque le hubiésemos hecho al tiro la pregunta si ellos están también en diálogo con las autoridades de nuestro ministerio, porque no lo nombraron, a lo mejor sí. No. Pero sí es importante para la discusión del proyecto desde el punto de vista de sus operaciones, considerar a nuestra subsecretaría, dado este tremendo, insisto, repositorio tanto a nivel nacional como regional de material educativo que estaría a disposición, ¿cierto?, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que hoy en día lo necesitan más que nunca en esta pandemia. Muchas gracias, don Jorge. Entonces, si no hay más preguntas, le agradecemos, Jorge. Sí, perdón. Presidente, el diputado Alarcón está pidiendo la palabra, ¿no? Diputado Alarcón tiene todas las palabras del mundo. Adelante. Perdón, pero en mi intervención pedí que nos informara la señora, la secretaria, con respecto al tema específico de la Subtel, que ha dado información falsa. Y es importante para nosotros no dejar eso en el aire. Por favor, señora Claudia, me gustaría que usted complementara la información que yo di antes. Perdón, diputado Alarcón, la Contraloría estaba en el proyecto de la Contraloría, pero la Subtel lo retiró. Eso es, lo retiró después de hace poco, ¿cierto? Tengo entendido, diputado. Señora Claudia. Presidente, ocurre lo siguiente, y que el diputado Alarcón, efectivo, la Subtel en la cuenta de la sesión pasada nos informó que habían enviado a trámite, o sea, a toma de razón, el reglamento de la ley. Y, sin embargo, para la sesión de hoy, la Contraloría indica que ese reglamento fue retirado por Subtel. Entonces hay una abierta contradicción ahí entre lo que dice la Contraloría y lo que dice la Subtel. El diputado Alarcón a mí me mandó un mensaje pidiendo de que, no sé si él lo va a decir, que se oficie a la Subtel para que aclare esta contradicción. Eso es lo que yo sé, presidente. Muchas gracias. El diputado Alarcón te va a hablar. Bueno, quiero pedir, ojalá con apoyo de toda la comisión, hay una ley que se nos puede perder, que asegura un mínimo de velocidad de parte de las empresas. Y si insistimos a Subtel, que está mintiendo, podemos apurar esa ley y que hay gran intencionalidad en querer inutilizarla. Esa es una emergencia que nosotros no podemos dejar de lado. Gracias. Muchas gracias, diputado Alarcón. Y estamos concluyendo agradeciéndole a los invitados, a don Jorge González San Martín, y estamos atentos a lo que nos propuso sobre la participación de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio. ¿Alguien está diciendo algo o...? No. Presidente, no me queda claro. ¿Acordamos el oficio entonces del diputado Alarcón a la Subtel? Es que ya mandamos uno. Sí, pero advirtiendo no sé, o esperamos que el segundo oficio de la Subtel. La semana pasada enviamos otro oficio donde se hizo presente esa disconformidad en la información a la Subtel. Ya lo hicimos la semana pasada. Entonces esperamos la respuesta. Sí. Ya. Entonces estamos claros y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.